Un gusto estar en casa, agradecer, es un verdadero gusto estar en el CELIC, compartir con colegas, con amigos, amigas, nuestras ideas y los distintos productos que vamos desarrollando. Un especial agradecimiento a Marcelo y a Carolina, que inmediatamente nos abrieron el espacio y pudieron organizar este encuentro. Y también, por supuesto, agradecer a las compañeras, a José Alfonsín y a Laura Blanc, nuestras comentaristas de lujo, por la mirada crítica y siempre complementaria. Y bueno, con Ana nos parecía interesante traer a colación, en el marco del 8M, enfoque de género en el contexto de encierro. Sabemos que gracias al enorme esfuerzo del movimiento de mujeres y de los feminismos, el 8M sentó agenda y nos parecía importante invertir tiempo y espacio en discutir qué pasa con las mujeres en el sistema penal, ¿no? Y nuestro humilde aporte, si se quiere, es desde la evidencia empírica, desde una metodología cuantitativa, a partir de los datos obtenidos en una encuesta. Y acá nos vale hacer dos aclaraciones importantes. Como todo recorte y todo instrumento en las ciencias sociales, hay limitantes. Nosotras sabemos que tenemos uno muy grande y que se arrastra desde el 2013, la primera encuesta original que se hizo, y es que los datos están reconstruidos en forma binaria, ¿no? Mujeres, varones. Y sabemos que con mucho esfuerzo y compromiso esto se está cambiando, por suerte. Nos gusta igualmente hacernos cargo de que estamos dejando de lado una buena parte de la población en el encierro que tiene y padece cuestiones específicas y que no estamos atendiendo. Y la otra pregunta entonces, o la otra aclaración es por qué seguimos confiando o haciendo este tipo de estudios basándonos en estas fuentes que sabemos que tienen sus limitaciones. Y bueno, evocarlas nos parece que finalmente nosotras creemos que traen muchas oportunidades también. Es un paneo amplio numéricamente y representativo en términos de darle voz y protagonismo a quienes están en el encierro. Y porque también nos brindan una base robusta desde donde poder partir, comparar, monitorear, darle seguimiento, ampliar el campo de conocimiento y sobre todo proponer desde la evidencia empírica información que permita incidir en la política pública finalmente, ¿no? Bueno, me meto de lleno en el artículo La diversidad y la adversidad, explorando el impacto diferencial de género en los contextos de encierro en Argentina, que previamente fue presentado en el marco del Congreso de Ciencia Política en noviembre de 2021, que tuvimos el gusto de exponer en la mesa que organizó Laura Blanc y su equipo. Bueno, algunas consideraciones metodológicas. El estudio buscaba explorar, describir y cuantificar los efectos que las experiencias en el encierro, del encierro manifiestan, sobre todo en las mujeres al interior de los contextos penitenciarios. Y lo que hicimos es analizar los resultados de una base de datos original, que incluye dos encuestas realizadas por el CELIC-UNTREF, una en el año 2013 y la otra en el 2019, en cárceles del sistema penitenciario federal y bonaerense de Argentina. La muestra consistió en 845 varones y 188 mujeres que participaron de la primera encuesta en el 2013 y 838 varones y 200 mujeres en el año 2019. Como decíamos, este formato de recolección permitió recuperar las voces de las personas privadas de libertad, permitiendo justamente un mayor acercamiento a la realidad de los contextos de encierro, y además el hecho de poder tomar estos dos recortes temporales diferenciados nos permite una lectura comparativa y evolutiva. Lo que hicimos fue analizar algunos factores que ilustran el impacto diferencial, por supuesto sin pretender agotar la temática, sino más bien contribuir a ampliar la evidencia y el conocimiento sobre esto mismo, y se analizan algunas dimensiones, ¿no? Lazos de contención y articulaciones, salud y bienestar, que a su vez se intersectan con otras, como aquellas vinculadas a las trayectorias de vida con las que llegan las mujeres al encierro, y que entendemos como factores de exclusión. Y las diferentes dimensiones que se indagan en este artículo en particular están representadas, o mejor dicho, como decimos, operacionalizadas o aterrizadas en, por ejemplo, la frecuencia de las visitas, el acceso a las visitas íntimas, los tipos de insumos que se adquieren a partir de esas visitas, la depresión como enfermedad psicoemocional percibida a partir del encierro, la tenencia de hijos, hijas y parejas, y la situación de empleabilidad antes de la detención, y la victimización en tanto violencia perpetrada por parejas o exparejas.
Bueno, ¿desde dónde partimos, no? Sabemos que la tasa de encarcelamiento de las mujeres muestra picos de crecimiento en los últimos años y, por supuesto, muchos autores, autoras, muchos estudios destacan que este índice aumenta inversamente proporcional al índice de criminalidad de las mujeres. Y también sabemos que las mujeres están sobrerepresentadas en lo que tiene que ver con delitos contra la propiedad no violentos y relacionados estrictamente con, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes. Y esta paradoja penal, como lo denominan, por ejemplo, autores como Morris, refleja la necesidad de forzar un cambio radical y es fundamental repensar entonces las políticas punitivas y las implicancias que asume el encierro desde un enfoque de género. Ahora bien, ¿cuál es el estado de situación? O sea, ¿qué conocemos? Que las mujeres no solo están vinculadas a una conducta delictiva menos violenta, siempre en contraposición con los varones, ¿no? Sino que también tienen una trayectoria más acotada con el conflicto con la ley respecto de los varones, son menos reincidentes, 21.7% ha estado en prisión anteriormente por otro delito, mientras que en los varones este porcentaje asciende a un 39.4%. A su vez, estuvieron en menor proporción que los varones en centros de menores, un 13.8% en comparación a un 18%, y han tenido menor contacto con armas. Un 40.5% de mujeres tuvo alguna vez un arma en sus manos, tal cual se lo preguntaba vía encuesta, versus un 70.3% en el caso de varones. Ahora bien, sobre el impacto diferencial, ¿no? Según la evidencia que nos arrojan los datos. Como por supuesto han advertido un montón de autores y autoras, la prisión es para las mujeres doblemente estigmatizadora y dolorosa si se tiene en cuenta el rol que la sociedad les impone previamente, ¿no? Se les ha asignado previamente. Y tal como, por ejemplo, ilustra el CELS, las mujeres que se encuentran en conflicto con la ley obtienen un mayor escarnio social, mayor apuntalamiento que los varones, en tanto que se apartan de ese mandato original imperante. Y si pivoteamos entre el adentro y el afuera, los principales hallazgos del artículo, a partir de los datos, es que las mujeres en el encierro sufren un mayor aislamiento, que existe un apoyo diferencial por parte del entorno, que las mujeres se enferman más dentro de la prisión, y esto que nosotros llamamos, que en realidad Almeda lo titula de esta manera, es la exclusión de las excluidas, porque indagamos en este eje en particular las condiciones previas con las que las mujeres atraviesan el sistema penal. Y estos son como los 4 grandes ejes que fuimos operacionalizando y que fuimos analizando en el artículo. Entonces, en relación al aislamiento respecto de su entorno social, sabemos que la visita a las personas privadas de libertad, además de, por supuesto, ser un derecho, es un elemento fundamental que contribuye al bienestar de las personas, ¿no? Muchos autores han trabajado sobre esto. Y los datos evidencian que los varones reciben, en mayor proporción que las mujeres, visitas con una frecuencia semanal. En esta línea, en el año 2019, un 18% de mujeres recibieron visitas una vez por semana o más, mientras que para los varones este porcentaje aumenta a un 35%. Y también vemos que justamente en el segmento de aquellas personas que nunca reciben visitas, son las mujeres quienes representan un mayor valor, ¿no? Un porcentaje de 27 versus 17%. Que no está pasando la diapositiva, la primera, ¿puede ser? Uy, ¿en serio? ¿No está pasando? Sí. No, no está pasando. Uy, claro. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver, vale. A ver, pone ese. Ahí está. Ahí, por ejemplo. Ahí yo veo, ¿eh? ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, esto es en relación entonces al aislamiento respecto de su entorno social. Y lo que también vemos como una divergencia, exacto, como una divergencia en género sobresaliente es en lo que refiere estrictamente a la visita íntima. En el 2019, un 61% de varones y un 41% de mujeres pudieron acceder a esta modalidad de contacto con el afuera.
La bibliografía generalmente señala que a las mujeres se les imponen más requisitos o requisitos más exigentes que los establecidos para los varones en prisión, como por ejemplo probar el vínculo de pareja, exámenes médicos rutinarios o incluso la adopción de un método de planificación familiar, ¿no? Por ejemplo, porque dicen que no se pasa. No. ¿Ahora? No, tampoco, de dónde dicen los datos. Puedo volver a salir y volver a entrar, pero... ¿Y así lo hago así? ¿Así, Caro? Ahí sí. La dejo Bueno, sin abrirla, pero dale. al menos... Ahí está. No, y en México, por ejemplo, Azaola dice que mientras a los varones se les permite definir con cierta libertad y amplio margen cuál es la persona que acudirá los días a las visitas, las horas, los horarios en los que acudirá la persona señalada para la visita conyugal, a las mujeres detenidas se les imponen mayores condicionamientos y obstáculos que, por supuesto, en los hechos limitan el acceso a este derecho. Y si bien, por supuesto, con estos datos de este estudio en particular no son suficientes para afirmar las causas del menor acceso o convalidar que directamente estén ligados a las restricciones impuestas por la propia institución, sí lo que vemos es que hay una marcada diferencia en el acceso, al menos en el alcance de este derecho, respecto de mujeres y varones. Y también podemos ver en una lectura comparativa 2013-2019 que no hay mayores progresos en esta línea, ¿no? Sino que justamente pareciera que es una situación que se mantiene constante en el tiempo. Y por supuesto que es importante explorar con mayor profundidad las razones de este mayor aislamiento de las mujeres que están detenidas en Argentina, ¿no? Como un desafío importante. Ya el CELS llama la atención sobre un tipo de forma de violencia institucional específica hacia las mujeres que consiste en la obstaculización de sus vínculos con el exterior. Y desde este punto de vista, el aislamiento de las mujeres estaría potenciado debido a las barreras y dificultades específicas impuestas por la propia institución a la hora de recibir visitas. Pero en esta misma dirección también hay autoras que enfatizan el hecho de que las unidades carcelarias que albergan mujeres ya de por sí son escasas. Y esta escasez hace que muchas veces los contextos de encierro estén alejados de sus lugares de donde habitan, ¿no? Normalmente, de sus propios lugares de cercanía. Entonces, claramente esto está ligado a que exista una distancia con sus redes de afecto por el solo hecho de que hay pocas unidades de mujeres, estrictamente. Ahora, además de los obstáculos institucionales, es preciso mencionar que hay autoras que trabajan el abandono que padecen las mujeres por parte de su propio entorno, ¿no? Hay estudios realizados en otros países que confirman que en mayor medida que los varones, las mujeres sufren el abandono de las personas más significativas para ellas. Tanto con Lagarde como Azaola estudian esto específicamente y lo que enfatizan es que las parejas sentimentales, por ejemplo, desisten más los vínculos cuando se trata de mujeres que están privadas de libertad respecto de varones que lo puedan estar. De alguna manera esto evidencia el marcado rol de género culturalmente asignado a las mujeres en relación al acompañamiento, al cuidado y al apoyo a la persona que está en contexto de encierro. Me acuerdo siempre de Andrea Casamento de ACIFAD, siempre decía, ¿no? Cuando un miembro de la familia es encarcelada, casi siempre son las mujeres quienes van detrás y ejercen un rol activo para mantener ese vínculo. Y ella siempre lo decía muy gráficamente vas a la puerta del penal y realmente las colas de visitas siempre son mujeres, para un lado o para el otro. Bueno, y por otro lado también hay autoras que indagan cómo esta suerte de abandono está muy ligado también a lo que decíamos al principio, ¿no? En relación a la estigmatización, o sea, la reclusión de las mujeres muchas veces es percibida socialmente como una prueba cabal de una transgresión moral, de los valores sociales, y muchas veces a los ojos del contexto social esto hace que no sean, comillas, merecedoras de apoyo o consideración, ¿no? Esto lo trabaja mucho Galván, por ejemplo. Y ahora también en relación al tipo de apoyo, o sea, dentro de lo que son las visitas, el tipo de apoyo que reciben, también encontramos una diferencia desde el enfoque de género, no solo en relación a la frecuencia de las visitas, que ya sabemos que es diferente entre varones y mujeres, sino también es distinto el tipo de ayuda, de apoyo que reciben en cada una de ellas. Y vemos que mientras los varones informan que en una ligera mayor proporción que las visitas les facilitan, por ejemplo, comida, las mujeres indican que les proveen dinero.
Y el hecho de que los varones reciban más comida podría estar vinculado a los roles de género también tradicionalmente asignados, en donde las mujeres son quienes visitan. Históricamente han sido las responsables de la alimentación cotidiana, tanto en lo que respecta a la adquisición de los alimentos como también a la elaboración de los mismos, ¿no? De todas formas, por supuesto que exige mayor precisión, mayor exhaustividad, las razones por las cuales las mujeres reciben mayor apoyo económico, que no lo podemos deducir a partir de los datos, son solamente un paneo que podemos observar rápidamente, pero sí requiere especial atención en un contexto de mayor aislamiento justamente del entorno social. Las visitan menos, pero cuando lo hacen les dan dinero. Entonces, es posible que esto esté vinculado a cuestiones propias de la institución, como por ejemplo, bueno, lo necesitan para adquirir determinados bienes de uso, pero también parecería sugerir que las mujeres reciben mayor apoyo material en vez de el emocional, ¿no? Menos visitas. Y también se observa diferencias entre varones y mujeres en relación a otros aspectos o otros insumos recibidos en las visitas. Las mujeres se destacan ampliamente por recibir productos para su higiene personal, un 56% en 2019, como desodorante, pasta dental, cepillo de dientes, etc. En cambio, los varones reciben apoyo más en lo que respecta a material de lectura, esparcimiento, cigarrillos, consumo 27%, y luego, sí, higiene personal. Entonces, si bien los datos, como decíamos, con estos datos no resulta posible rastrear las causas y los orígenes que podrían abonar a explicar la tendencia de un menor apoyo y contención hacia las mujeres durante los contextos de encierro, sí permiten observar algunas cuestiones, ¿no? Las mujeres en contexto de encierro se encuentran más aisladas respecto de su entorno que los varones, y sucede por dos vías: porque sus propios lazos afectivos las abandonan, o bien porque padecen las barreras de las instituciones. Y este escenario las ubica, por supuesto, en una posición de desventaja, por un lado porque obtura las posibilidades para acceder a los bienes de uso que los individuos sabemos que solo logran muchas veces obtener a partir del apoyo de sus redes de contención, familiares, afectivas, y por otro porque esta limitación también tiene un impacto, un daño emocional. Vamos a la próxima. Y también lo que vemos es que la evidencia nos deja ver que el encierro impacta en mayor medida en el impacto físico y emocional de las mujeres, ¿no? Por un lado se observa que las mujeres contraen enfermedades en mayor proporción que los varones dentro de la prisión. En el año 2019 un 66% informa haberse enfermado, mientras que este porcentaje desciende a un 50% en el caso de los varones. También se observa que las mujeres indican padecer depresión, lo cual concuerda con estudios previos que señalan que la experiencia del encarcelamiento tiene un impacto mayor en el deterioro de la salud mental o el estado psicoemocional de las mujeres. Y también hay autoras que indagan justamente esta temática y sostienen que las personas con su salud mental comprometida en los contextos de encierro no disponen de un tratamiento adecuado, más allá de la posible reclusión, aislamiento, ¿no?, en un pabellón apartado, y el suministro exagerado de medicación. Y en este sentido, sobre la atención médica en relación con el enfoque de género, es justamente el abuso de los psicofármacos con fines tranquilizantes y disciplinantes que se recetan excesivamente a las mujeres. Hay un estudio de Viña en Uruguay que señala justamente la proporción de mujeres que toman medicación, que la proporción de mujeres que toman medicación común es prácticamente el doble que la de varones, y cuando justamente hacemos doble clic en el porcentaje de mujeres que consumen psicofármacos, llega casi a triplicar el porcentaje de varones. Y el control ejercido por las vías farmacológicas en las prisiones se da en mayor medida en las cárceles femeninas que en las masculinas. Y también tenemos acá a José Alfonsín, justamente su estudio en la cárcel de mujeres de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal de Argentina demuestra cómo el traslado temporal al anexo psiquiátrico se presenta para las mujeres como una práctica de sanción encubierta, por supuesto escudada dentro del discurso médico-psiquiátrico. Y en relación a la exclusión, bueno, si bien la cárcel excluye y aísla, como veníamos viendo, particularmente a las mujeres privadas de libertad, las mujeres, como dice el CELS, ya fueron excluidas socialmente antes de ser condenadas. En este sentido, Almeda sostiene el concepto de exclusión de la exclusión, y justamente lo que vemos es que la población femenina en contexto de encierro es una minoría que cuenta con un historial de múltiples exclusiones sociales,
y que se agudizan durante su estancia en prisión. La situación de las mujeres antes de la detención nos muestra un abanico de amplia vulnerabilidad en relación a los varones, tanto en lo que respecta a su situación familiar como laboral antes del ingreso a la prisión. Por un lado, tenemos los datos que evidencian que las mujeres presentan un nivel de desempleo ligeramente mayor que los varones en el mes anterior a su detención, tal cual estaba planteada la pregunta en la encuesta, y también vemos que las mujeres en contexto de encierro son en mayor proporción que los varones madres adolescentes, ¿no? Sin pareja y con un mayor número de hijos e hijas. En el año 2019, el 75% de los varones privados de libertad tuvo su hijo o hija siendo mayor de 18 años. Y este porcentaje se reduce a un 44% entre las mujeres y se observa un 21% que tuvo su primer hijo o hija siendo menor de 16 años y un 36% entre los 16 años y los 18. Y esto también, en una lectura de corte temporal, permite observar que no hay grandes cambios, no hay progresos en esta línea, sino por el contrario se observa un incremento en lo que respecta al embarazo temprano. También se distingue que un 49% de mujeres que tienen hijos no tiene pareja, y si bien estos datos no permiten, por supuesto, aseverar que el hecho de que no tengan pareja conlleve inmediatamente una responsabilidad del cuidado y que recaiga directamente o exclusivamente sobre ellas, sí podríamos inferirlo, ¿no? Hay estudios en otros contextos de encierro que destacan la elevada cantidad de mujeres en prisión que son cabeza de familia monoparental y es sobre quienes pesa la responsabilidad del cuidado de hijos, hijas y el sostenimiento de la unidad familiar. Y otro dato que también acentúa la situación de vulnerabilidad previa es el número de hijos e hijas, ¿no? En el año 2019, un 24% de mujeres tenía más de 4 hijos o hijas, mientras que esto mismo en los varones se reduce a un 9%. Bueno, finalmente, otra cuestión que destaca una compleja vulnerabilidad en el historial de victimización de las mujeres detenidas es un porcentaje que es alarmante, un 39% de mujeres ha sido víctima de violencia por parte de sus parejas o exparejas en el último año previo a la detención, y este hallazgo va encaminado con diversos estudios que revelan que la violencia en la pareja es un elemento que se hace presente de manera directa o indirecta en la mayoría de las mujeres que están detenidas. Y se destaca la alta frecuencia de episodios de abuso sexual, maltrato familiar y de pareja en las vidas de estas mujeres. Bueno, hasta acá los resultados del estudio nos permiten indicar que hay algunas diferencias de género en el encierro, en el adentro, que se cristalizan principalmente en el comportamiento de las redes de contención cercanas. Para las mujeres el contacto con su entorno afectivo se ve más limitado que para los varones, a la vez que el acceso a las visitas íntimas, que supone otro tipo de lazo o de encuentro con el afuera, presenta también mayores dificultades para las mujeres. Y este escaso apoyo social que reciben de familiares, amigos, amigas, horada el bienestar físico y mental de las mujeres. Aunque esto mismo, como decíamos, no se puede desprender directamente de la evidencia que presentamos en el artículo. Lo cierto es que en mayor medida que los varones, las mujeres confirman padecer estados de depresión, y si bien no se puede asumir que la debilidad de estos lazos de contención se inserte en una relación causal con esta situación de padecimiento, coincide con lo que la bibliografía ya señala y reconoce como un factor de influencia. Por supuesto que una de las principales recomendaciones que emergen a partir de los resultados es la necesidad de crear conciencia sobre esto mismo, ¿no? Sobre la importancia de las redes de contención, al mismo tiempo que las instituciones y quienes toman decisiones deben replantearse el recurso de suspensión de visitas como un medio de castigo y control, ya que estas medidas representan una serie de consecuencias muy negativas para la población que está en contexto de encierro, y, por supuesto, ni hablar de desarrollar otro tipo de políticas con perspectiva de género que tengan en cuenta las características, las necesidades y las demandas propias de las mujeres que están en el encierro. Nosotras intentamos con la evidencia de alguna manera convalidar y nutrirnos también de lo que ya la bibliografía viene diciendo, pero tratar de ponerlo en datos, digamos, acompañar las palabras con los datos. Y bueno, y paralelamente los resultados suscriben a un diagnóstico de extrema vulnerabilidad en relación a las trayectorias de las mujeres que se encuentran en el encierro. Son experiencias de vida asignadas por escasos recursos en términos de inclusión social, o sea,
desempleo, embarazo adolescente, y por componentes de violencia o maltrato, ¿no? Y entonces en este panorama es especialmente importante señalar que la atención psicológica, el acompañamiento sería imperativo, que está ausente en casi todos los casos, y que es sustancial entonces pensar en las políticas de bienestar y que cobren cierto protagonismo en estos espacios y que se vean reflejadas en las condiciones de vida de las mujeres que están detenidas. Bueno, hasta aquí la exposición. Muchísimas gracias por la atención, gracias a todas las personas que están del otro lado escuchándonos y a quienes están aquí presentes. Y bueno, quedamos abiertas a preguntas, consultas, complementos. Bueno, en términos generales, bueno, el texto me pareció valioso por distintas razones. En primer lugar, por el gran trabajo que hizo el CELIB en dichas investigaciones, y en tanto es información de primera mano, realizada a través de encuestas en personas privadas de libertad, que, como indica el artículo, permite recuperar las voces de las personas que atraviesan el sistema penal. Y asimismo me parece de gran valor porque quienes trabajamos en temáticas del sistema penal también conocemos las dificultades que lleva a hacer este tipo de trabajo en las cárceles, por la burocracia de la institución carcelaria, las barreras que ponen para el ingreso de la sociedad civil, y también por la dimensión emocional que se juega al trabajar sobre las implicancias del castigo y sobre la vida de las personas. Bueno, desde mi lugar, yo trabajo en la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el equipo de género, valoro que se sigan produciendo este tipo de artículos, ya quienes trabajamos de miradas críticas al encarcelamiento nos contribuyen para seguir profundizando en los diagnósticos y también nos dan herramientas para seguir laburando en la promoción, planificación de políticas públicas y también... Dice si te puedes sacar un poquito más, pero porque es que esta la que tiene el micrófono. ¿Ahí? Sí, yo creo que sí. Dale. Viste en el chat por eso. Bueno, decía que este tipo de artículos son un insumo fundamental para quienes trabajamos en la implementación de políticas públicas. Como nota al pie, me había notado también el comentario que hizo acá Tole, de la necesidad, y esto como a modo de recomendación, por supuesto, de, bueno, que los estudios de impacto diferencial de la cárcel incorporen a las diversidades dentro de los grupos a considerar, que sabemos que, bueno, las personas LGBT suelen estar más invisibilizadas dentro del sistema penal por la estructura cisnormativa que ordena las cárceles, pero bueno, me parece que es bueno que quienes investigamos empecemos a considerar también este grupo y el impacto diferencial que supone la cárcel para este colectivo. Y después, bueno, del texto me tomé como dos cosas, porque bueno, ya va a estar publicado, esperemos, para que lo podamos leer todos. En primer lugar, bueno, lo de los procesos de criminalización, me parece que es interesante leerlos en clave de las estructuras feministas y teorías feministas. Como repone el texto en su corpus teórico, el encarcelamiento de mujeres se encuentra ligado principalmente a la transgresión de las representaciones sociales y a los estereotipos de género hegemónicos respecto al rol de la mujer. Y acá quería traer, para complementar y para dialogar con el texto, un concepto que me gusta mucho trabajar y que va muy en línea también con el análisis del texto, que es un concepto de Laura Sánchez, una colega argentina, que habla de la selectividad sexual del sistema penal. Y que utiliza eso como un concepto para pensar el vínculo entre la criminalización, las lógicas punitivas y los discursos dominantes de género y sexualidad. Y en este sentido también trabaja, me parece interesante traerlo, para pensar justamente en este impacto diferencial del encarcelamiento y en los discursos dominantes de género dentro de los contextos de cierre. Bueno, en el texto acá de las chicas, cuando hablamos de encarcelamiento de mujeres, estamos hablando de algo más de la transgresión a la ley. Claramente está sujeta a formas de disciplinamiento, de control, de regulación de ciertas expresiones, por supuesto también desde una mirada interseccional, ¿no?, por otros factores de opresión. Pero bueno, me parece que es importante como recuperar algunas de las dimensiones que nos trae el texto para pensar en cómo pensar en este impacto diferencial desde también las prácticas disciplinantes de género.
Y en ese sentido, bueno, como menciona el texto, las mujeres encarceladas sabemos que sufren un plus del castigo al traspasar la pena hacia su núcleo familiar. Y acá me parece interesante como el recorte que hicieron las chicas para medir este fenómeno, que como bien ya los expuso Tole, se pueden ver en los lazos, el aislamiento social que atraviesan las mujeres, y que están enmarcados un poco en las prácticas institucionales llevadas adelante por el sistema penal, que las relegan a estos espacios también de mayor desamparo, exclusión y violencia. Bueno, en cuanto al impacto diferencial de la gestión también de cómo se gobierna hacia las mujeres, me interesaba subrayar algunos hallazgos que traen las chicas, que bueno, ya acá Tole los mencionó, pero bueno, pensándolos también en clave de violencia institucional, ¿no? Esto de la obstaculización por parte de la agencia penitenciaria para promover los vínculos con el exterior y en consecuencia también el mayor aislamiento por parte de su entorno, que surge claramente en los datos que presentaron en relación a este acceso diferencial a las visitas, a la provisión o no provisión de alimentos. Bueno, también la situación de salud, me pareció interesante ese recorte y pensándolo también como un acceso diferencial. Y claramente lo que surge, que también me parece ahí interesante, como forma de gobierno de violencia institucional, este exceso de medicación psiquiátrica. Y bueno, sí, es interesante que hayan traído este texto, que un artículo que escribí en el 2012, que sigue teniendo bastante vigencia con ciertas prácticas de gobierno penitenciario en la actualidad, que bueno, no lo voy a explayar mucho, pero justamente hablaba de esta forma particular que observamos en el colectivo de mujeres prisionizadas, que es el traslado hacia espacios o dispositivos de salud mental como prácticas de violencia, como sanciones encubiertas, en vez de llevarlas a los buzones, a los espacios, digamos, de castigo, en general, las llevan a estos espacios donde son medicalizadas con psicofármacos que las dejan dormidas durante más de 24 horas y donde la Procuración Penitenciaria tiene registros de que son espacios donde más se registran hechos de violencia y tortura. Así que bueno, me pareció como también interesante y pensar también que ese artículo lo escribí en el 2012 y ahora seguimos con muchas dificultades para destrabar esto, a pesar de que hay un nuevo protocolo de salud y demás dentro del servicio penitenciario, pero bueno, como las prácticas dentro de las cárceles, si bien se van a veces actualizando, muchas continúan y tienen vigencia, por eso también este diagnóstico que traen las chicas hoy, lo venimos compartiendo desde hace muchos años. Después también me pareció interesante que incorporen el porcentaje de mujeres que fueron víctimas de violencia de género, y con eso también me parece que está bueno pensar en cómo se manifiesta la violencia de género dentro de las cárceles, y en eso lo podemos ver en las violencias que sufren cotidianamente las mujeres, como los maltratos físicos, los verbales, la utilización de las requisas, el control en el ejercicio de la maternidad. Obviamente lo que ya dijimos de la medicación psiquiátrica como forma de gobierno, y no me voy a explayar mucho más porque va a estar el texto, pero me pareció eso interesante seguir generando insumos para los diagnósticos que tenemos sobre género y contexto de encierro. Los aportes del texto nos confirman un poco la profunda vulnerabilidad en términos interseccionales que atraviesa el grupo de mujeres cis encarceladas, y concuerdo también con las reflexiones acá de las compañeras de que esto nos hace repensar la cárcel como institución y nos hace buscar medidas alternativas, no solo arrestos domiciliarios, porque también en el caso de que sean arrestos tenemos que trabajar mucho todavía para que los arrestos se cumplan en términos de acceso a derechos. Y por último, como una recomendación, porque cuando leía su texto me acordaba de un texto de una compañera de Verónica Manquel, me parece interesante, que va muy en diálogo con todas las dimensiones que ustedes trabajaron, es pensar, si les interesa seguir trabajando en esto obviamente, las estrategias de supervivencia a la cárcel
que llevan las mujeres frente a estas violencias o frente a estas vulneraciones de derechos, ¿no? Porque, bueno, al menos desde mi espacio de trabajo en estos años he visto muchísimas formas de agencia por parte de las mujeres, y en el texto de Verónica habla un poco justamente de estas formas de agenciamiento que encuentran las mujeres estando detenidas para seguir siendo el sostén del vínculo afectivo con sus hijos desde la cárcel, y es como bastante interesante. Y bueno, nada, ahora quedo abierta aquí a la discusión. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Yo creo Bueno, está bien, sí. Muchas gracias, Ana, Antonella y el CELIF por la invitación. Ya he escuchado a Ana y a Antonella en otras oportunidades, siempre la verdad que me pareció muy bueno el trabajo y esta vez no fue la excepción. Muchas gracias, Josefina, por tus comentarios, porque la verdad que van un poco en sintonía con los comentarios que vos les hacías a Antonella y a Ana. Bueno, como dijeron Antonella y Ana, el trabajo trataba sobre las experiencias en mujeres en contextos de encierro. No voy a repetir todo lo que dijeron Antonella y Ana, pero la verdad es que me pareció muy interesante todo lo que ustedes estuvieron exponiendo, y mis comentarios son en 3 dimensiones. Una es en relación a la literatura experta y el contexto político que atraviesan estas mujeres en contextos de encierro. Y en ese sentido me parece que el texto dialoga directamente con la literatura experta. En primer lugar, ustedes la citan mucho a Carmen Anthony, que el texto se escribió en el 2007, y en ese sentido es como que el texto sigue más vigente que nunca. Estamos en el 2023, cosa que es bastante preocupante. Me parece que esto que ustedes muestran no solamente sucede en Argentina, sino que también es un reflejo de lo que sucede en la región, y en ese sentido como que se inserta lamentablemente el caso argentino como parte de lo que sucede en la región. Y eso es completamente preocupante. Por otro lado, otra de las cosas que a nivel del contexto político me parece importante es que ustedes trabajan, por un lado, el sistema penitenciario federal y el sistema penitenciario provincial en 2 momentos distintos, 2013 y 2019, y a nivel de contexto político, los gobiernos en esas épocas eran completamente distintos. A nivel nacional teníamos el gobierno de Cristina Kirchner y a nivel provincial teníamos el gobierno de Scioli, mientras que en el 2019 teníamos la presidencia de Macri y a nivel provincial teníamos a Vidal. Sin embargo, los datos se mantienen también, ¿no? Más allá de la cuestión política que estaba atravesado. En el medio de esto tenemos una modificación de la ley de estupefacientes, que básicamente lo que hace es incrementar o acentuar las penas a todos aquellos que hayan cometido delitos en relación por la ley de estupefacientes, y esto parece que no se modificó, digamos, ¿no? Entonces, me parece que a nivel contextual, político y de literatura es como que hay mucho para aportar y para sacarle el jugo ahí. Precisamente porque nos pasa esto a nivel nacional y local, y ustedes precisamente trabajan estos dos, ¿cómo se llama?, momentos y estos dos sistemas. Así que en ese sentido me parece que es un dato para destacar. Y en este caso, este primer punto se articula con el segundo punto, que también lo dijo Josefina, que me parece que el aporte metodológico, que es lo rico del texto, es muy bueno. En primer lugar, bueno, por ahí, no sé si habrá tiempo, pero por ahí que cuenten cómo tuvieron acceso a más de 2.000 encuestas, porque es una cantidad impresionante, 1.000 encuestas en el 2013 y 1.000 encuestas más o menos en el 2019, es impresionante. Y aparte, si lo dividimos, tenemos un 80% de varones y un 20% de mujeres, y el número es altísimo, más que todo también de mujeres, pensando en la proporción de mujeres que componen el sistema, para el que conozco más yo, el sistema penitenciario federal, que es más o menos el 4%, entre el 4 y el 7. Entonces, cómo llegaron a tener esos datos es muy bueno, para aplaudir. Y me parece que el segundo punto, la verdad que es, porque precisamente tener acceso a los datos es
lo más difícil, lo que te puede realmente entorpecer una investigación, ¿no? Como también dijo Josefina, no solamente los obstáculos que te dan, que uno puede llegar a tener en los propios sistemas, sino cómo se manejan los datos y cómo se llega a eso. Y no solamente ustedes obtuvieron los datos, sino que los trabajaron realmente muy bien y fueron muy creativas en eso y los pudieron procesar. Porque la verdad es que si no se obtienen los datos, no los puedes analizar y me pareció como me pareció muy, muy valioso y muy rico. Y en ese sentido, bueno, quiero mencionar algunos hallazgos que me parecieron muy importantes y después voy a ir al último punto, que para mí el último punto es que dialoga directamente con la política pública, ¿no? Es que los datos, no se puede mejorar lo que no se conoce y si bien no es que no se conoce porque no hay registro, no es que no se conoce porque no hay un problema, sino porque no hay un registro del tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el tener una base de datos, tener un análisis y tener un diagnóstico permite ser un insumo para la política pública. En relación a los datos, muchos datos van en sintonía también con la literatura dominante y me parecieron todos muy buenos y el que más me llamó la atención es en relación al dinero. Precisamente porque me parece que lo que muestra el dinero en un sentido inverso es por un lado, lo que muestra claramente es cómo se refuerzan los estereotipos de género, ¿no? Por un lado, lo que vemos es que la mujer, una vez más, está en ese plano emocional que solamente, bueno, que brinda un apoyo emocional casi de manera incondicional desde el ámbito privado, si se quiere, y ahí por ahí hay muchos textos que lo trabajan, ¿no? La división entre lo público y lo privado, o entre lo doméstico y lo público, pensando por ahí en Diana Mafia y todos esos textos. Pero también a nivel del dinero lo que vemos es que el dinero viene desde el mercado de trabajo, desde el sector público y va hacia la mujer, mientras que a nivel inverso podemos pensar que los hombres, lo doméstico va hacia la cárcel, mientras que con el dinero lo que vemos es que lo público va hacia la cárcel, ¿no? Como la cárcel como espacio de referencia, que la referencia no solamente puede ser geográfica, sino también puede ser simbólica. Y eso me pareció que hay muchísimo para explotar y me pareció buenísimo. Buenísimo entre comillas, ¿no? Nada de lo que estamos diciendo es buenísimo. Porque si no, que no se malinterprete. Otro de los hallazgos que me interesó muchísimo por ahí, porque es el tema que yo estoy trabajando, es la problemática sobre la victimización de las mujeres en relación a la violencia de género, porque ahí lo que también vemos es una superposición de categorías, ¿no? No solamente estamos viendo que aquellas mujeres que están encarceladas o están en condiciones de encierro son netamente victimarias o sospechosas o delincuentes, sino que también pueden ser al mismo tiempo víctimas, ¿no? Entonces acá tenemos una doble categoría que no necesariamente es una categoría excluyente, ¿no? Sino que pueden coexistir en esa contradicción, tensión o como queramos llamarlo. Y eso me pareció que fue una pregunta muy, muy interesante en relación a la encuesta. Y bueno, y por último, como dije antes, me parece que el paper dialoga con la política pública directamente, precisamente en el contexto de hoy en día. Pensemos el caso Rosario, pensemos el caso Salvador. Me parece que tiene un muy buen timing el paper también para dialogar con la política pública. Y más que todo, creo que es muy necesario tener investigaciones basadas en la evidencia para generar una mejor intervención y un mejor diagnóstico en materia de política pública. Y después, después tiene algunas preguntitas muy puntuales en relación a la ley de estupefacientes. Ustedes, por ejemplo, habían comparado entre hombres y mujeres en relación a esas leyes, a esa ley, cómo operaban, precisamente porque es por la principal ley que las mujeres están detenidas, pero bueno, realmente las felicito y gracias por la invitación. Muchas gracias.